Señor nos bendiga. Qué bueno es poder disfrutar no solamente de alabar al Señor, sino de estar consciente de lo que el Señor está haciendo en medio nuestro, a favor de nosotros y a través de nosotros. Qué maravilloso poder ser parte de la obra del Señor. ¿Ha pensado usted en algún momento cuál es el propósito de la vida del hombre? ¿Cuál es el propósito de la vida del hombre? ¿Para qué usted está aquí en la tierra? ¿Para qué Dios lo hizo? ¿Qué cosas hago yo que se corresponden con lo que Dios quiere y ha hecho con mi vida? El Catecismo Menor de Westminster, y cuando les hablo del Catecismo Menor de Westminster, tengo que referirme entonces a la Confesión de Fe de Westminster. La Confesión de Fe de Westminster fue un conjunto de enseñanzas, eso es una confesión de fe, un conjunto de enseñanzas organizadas de manera sistemática que determina lo que nosotros o lo que un grupo determinado cree y persigue. La Confesión de Fe de Westminster, que se creó a través de las iglesias presbiterianas en el año 1647, creó o dividió todos los temas que tenía en dos documentos. El Catecismo Mayor, que fue utilizado para enseñar a los, digamos, resumiendo todo lo que pudiéramos decir, el liderazgo de la iglesia y las personas mayores, y el Catecismo Menor, que fue diseñado o tomando todas las enseñanzas que tenían resumidas con el propósito de enseñar a los niños. La palabra catecismo significa una enseñanza al oído o una palabra, un dicho al oído, de manera que quiere señalizar que es una enseñanza personal, como un susurro, algo que quieren llevarte directo a tu mente y al corazón. El Catecismo Menor de Westminster dice que el propósito del hombre en esta tierra no es más que glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Ese es nuestro propósito, resumido, de una manera sencilla, que hasta los niños puedan entender. Nuestro propósito en este mundo es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Ahora yo le quiero hacer una pregunta. ¿Cómo logramos hacer eso? ¿Cómo yo logro disfrutar a Dios? ¿Cómo yo logro hacer eso? Conociendo a Dios. Conociendo lo que Él es, lo que yo soy, lo que Él tiene para mí, lo que es su obra, cuál debe ser mi reacción delante de Dios. Si no conocemos a Dios, distorsionamos nuestra relación con Él y distorsionamos nuestro propósito también en este mundo. Ahí se nos enseña, hay muchos grupos, muchas personas que popularmente nos presentan a Dios como un Dios temerario. Y lo que se nos enseña es que hay que temerle a Dios. Y no temerle en el sentido reverencial, sino temerle en el sentido de tenerle miedo. De cómo me acerco a Dios. No, eso es terrible. Y nos presentan a Dios como el terrible Dios. Si no conocemos a Dios, distorsionamos nuestra relación y nuestro propósito con Él. Yo quiero en el día de hoy y en unas cuantas semanas que hablemos acerca de conocer a Dios. ¿Quién es Dios? ¿Qué yo tengo que conocer acerca de Dios? Y quiero comenzar en el día de hoy una pequeña serie que he llamado Conociendo a Dios, y lo que quiero traer y a donde quiero que vayamos en la palabra es a ver algunos atributos de Dios que nos van a permitir conocer más de Él, que nos van a permitir disfrutar más de Él. Y quiero hablarles en el día de hoy de que uno de esos atributos es que Dios es digno de toda la alabanza. Nosotros tenemos un Dios que es digno de alabanza. Y es importante que sepamos eso. Es importante que sepamos por qué alabamos a Dios. ¿Quiénes deben alabar a Dios? Y para eso quiero invitarlos al Salmo 117.
Salmo 117, un salmo de alegría y de alabanza. Y en estos salmos de alegría y alabanza se exalta, se glorifica gozosamente a Dios, se enfatiza su grandeza, su poder, su majestad, su bondad, su misericordia. El Salmo 117 es el salmo más corto de todos los salmos que tenemos en la Biblia y de hecho es el capítulo más corto de la Biblia. Pero a pesar de eso, su contenido es un contenido muy extenso, es un contenido grande, es un contenido que atraviesa el espacio y el tiempo, es un contenido de dimensiones universales, con un aspecto religioso, es decir, con unas implicaciones muy amplias para nuestra vida. Entonces quiero que vayamos allá al Salmo 117 y leamos los dos versos que contiene. Dice de la siguiente manera: alaben al Señor naciones todas, alábenle pueblos todos, porque grande es su misericordia para con nosotros y la fidelidad del Señor es eterna. Yo sé que muchos de ustedes pueden repetir ese salmo de memoria, repetirlo como dice la Reina Valera del 60, que dice: alabad a Jehová naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová es para siempre. Aleluya. Padre, gracias por tu palabra para nosotros. Gracias por ponerla en nuestra mente y permitirnos venir a ella. Háblanos en este tiempo, Señor. Ayúdanos a ver lo que tienes para nosotros aquí. Quita de nosotros cualquier impedimento, cualquier actitud, cualquier pecado, Señor, que impide que tu palabra sea predicada y sea recibida. Edifícanos esta mañana. Ayúdanos a aprender, a atesorar y a aplicar tu palabra por tu Hijo Jesús. Amén y amén. Este pequeño salmo está dirigido a todas las naciones de la tierra. Reconoce a Dios como el único Dios o el Dios de todos los pueblos. Aquí se nos hace un llamado a acercarnos a Él, a que todos los pueblos vengan a Él. Presenta la misericordia de Dios y la fidelidad de Dios de una manera especial, de una manera grande, de una manera inagotable para cada uno de nosotros. Esa misericordia y esa fidelidad de Dios son la base de la alabanza de su pueblo. Cuando nosotros vemos la composición del Salmo, podemos ver esto. En el versículo 1 nos hace una invitación, un llamado a alabar a Dios. Alaben al Señor naciones todas, alábenle pueblos todos. En el versículo 2 entonces nos da dos razones por las cuales debemos alabar al Señor. La primera de ellas dice: porque grande es su misericordia para con nosotros. Y la segunda razón es que la fidelidad del Señor es eterna. El salmista cierra entonces la última parte del versículo 2 dándonos una expresión más de alabanza. Aleluya. Pero algo que podemos ver aquí es que este salmo está totalmente centralizado en Dios, en su persona y en su poder, en el carácter de Dios y en su obra por nosotros. Además, este salmo nos presenta cuál debe ser nuestra reacción ante la presencia de Dios, y es alabar su nombre. Si tomáramos una síntesis y quisiéramos decir de manera breve qué es lo que nos presenta este salmo, tendríamos que decir que el salmo quiere enseñarnos que Dios es digno de toda alabanza. Para nosotros relacionarnos con Dios, para nosotros darle a Dios lo que Él merece, tenemos que comenzar conociendo que Dios es digno de toda alabanza. Y lo primero que nos enseña el Salmo, la primera enseñanza que quiero traer de allí es que Dios es digno de alabanza en toda la tierra. Versículo 1, mira el texto una vez más conmigo. Alaben al Señor naciones todas, alábenlo pueblos todos. Nos está haciendo un llamado a alabar a Dios.
Es una invitación mandatoria, no es algo opcional, sino que es algo en lo que todos los hombres tienen que involucrarse. La palabra alaben o alábenle significa exalzar la grandeza de Dios, la grandeza de una deidad o sus obras como un acto de adoración. Y eso es la alabanza. La alabanza es un reconocimiento, una manifestación de glorificar y bendecir a Dios, que expresamos de manera gozosa, que expresamos con gratitud y lo hacemos por medio de nuestras palabras, por medio de nuestros cánticos, por medio de nuestra música. Estamos reconociendo a Dios por lo que Él es. Aquí se nos llama a alabarle. Y este texto dice que tenemos que alabar a alguien específico, alabar a Dios, al Dios Todopoderoso, al gran yo soy, al creador de los cielos y la tierra, al único que debemos alabar. Y la Biblia frecuentemente nos hace esa invitación. En el Salmo 95, en el versículo 1 se nos dice, vengan, cantemos con gozo al Señor. El Salmo 149 dice, canten al Señor un cántico nuevo. ¿Y qué hablar del Salmo 150 cuando dice que todo lo que respira, que alabe al Señor? Todo lo que respira. En el Nuevo Testamento el apóstol Pablo le dice a los efesios, debemos hablar entre nosotros, alabar al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Dios es digno de toda la alabanza. ¿Y quiénes deben hacerlo? ¿Quiénes deben rendir esa alabanza al Señor? El texto lo dice, todas las naciones. Dice todos los pueblos, todos los hombres, es decir, toda la humanidad. Esta es una invitación universal de alcance sobre toda la tierra. Y cuando habla de las naciones, habla desde lo más grande, las naciones, hasta lo más pequeño, los pueblos. En su libro Alégrense las Naciones, John Piper, hablando del uso que hace la Biblia de esa frase, todas las naciones, dice que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, todas las naciones incluye todos los grupos de gente o grupos étnicos del mundo. No se está refiriendo solamente a lo macro. No está diciendo la República Dominicana que alabe al Señor, sino que está diciendo los ibaeños que alaben al Señor, los sureños que alaben al Señor, la gente que vive en Gualey, los que viven en Arroyo Hondo, los que viven en Guachupita. Todos los pueblos del mundo, todos los grupos de gente tienen que alabar al Señor. Este es un texto maravilloso, porque es un anticipo, es una esperanza de lo que ha de venir. Nos está diciendo aquí lo que va a pasar cuando nosotros estemos en la eternidad con el Señor. Eso fue lo que hizo Juan en Apocalipsis capítulo 7. En los versos del 9 al 10, Juan dice, y vi una gran multitud que nadie podía contar. ¿De dónde? De todas las naciones, de las tribus, de los pueblos y las lenguas de pie delante del trono y delante del Cordero. ¿Y qué estaban haciendo? Dice que estaban vestidos con vestiduras blancas, con palmas en las manos, alabando al Señor, clamando a gran voz, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Lo que está haciendo el salmista es dándonos una invitación a que comencemos a vivir, a que comencemos a practicar aquello que vamos a hacer por siempre en la presencia de Dios. ¿Saben por qué? Porque el único digno de toda la alabanza por todos los hombres y en todo lugar es nuestro Dios. Eso es lo que le está diciendo. Y al ver esto podemos tomar algunas implicaciones para nuestra vida de este llamado. Y una de esas implicaciones es que Dios es digno de la alabanza en toda la tierra, porque Él está por encima de todos los hombres, está por encima de todas las culturas y está por encima de todas las religiones. Eso es lo que nos enseña aquí. Se nos está enseñando que Él es el único Dios verdadero y que todas las naciones tienen que rendirse a Él. Las distintas culturas tienen sus dioses. Y una cultura no adora al Dios de otra cultura. Salvo algunas situaciones
Una cultura no le exige a otra cultura que adore a su Dios. Pero aquí se rompen todas esas barreras. Aquí se nos dice por encima de todo que todos los hombres de la tierra alaben al Señor. No importa de dónde tú seas, no importa lo que te hayan enseñado, no importa lo que tú hayas creído, lo que tienes que saber es que hay un Dios verdadero y el único que merece la alabanza en toda la tierra es ese Dios. Nosotros tenemos que vivir para alabar al Señor. Y no solamente vivir nosotros, sino enseñar a otros a hacerlo. Que todos los pueblos alaben al Señor implica que nosotros tengamos una labor misional. Es decir, que estemos haciendo discípulos cada día de nuestra vida y en todo lugar, tal como dijo el Señor. Que el mensaje del Evangelio sea llevado a todos los rincones de forma tal que todos los hombres entiendan y conozcan la necesidad que tienen de alabar a Dios. Pablo usó este texto como una referencia para su obra misionera cuando hablando a los romanos le dice en el capítulo 15, versículo 11, que alaben al Señor todos los gentiles y todos los pueblos que lo alaben. Esa es nuestra misión. Pero tenemos que saber también que Dios es digno de toda la alabanza en la tierra, incluye que todos los hombres, en todo lugar, en todo momento y en toda situación, alaben a Dios. Nosotros no estamos llamados a alabar al Señor un día cuando nos congregamos. Estamos llamados a alabar al Señor todos los días. Nosotros no estamos llamados a alabar al Señor ni por la mañana, ni por la noche, ni al mediodía. Estamos llamados a alabar al Señor en todo momento. No estamos llamados a alabar al Señor cuando las cosas van bien y cuando nuestro ánimo está en un punto alto. Estamos llamados a alabar al Señor, aun cuando nuestra vida entendemos que está derribada. Que Dios sea digno de la alabanza en toda la tierra implica que todos los hombres, en todo lugar, en todo momento y en toda situación, alaben al Señor. Pero no solamente nos enseña eso. Después de hacernos este llamado, en el versículo 2, este salmo nos provee algunas razones para hacerlo. Y esto es lo segundo que quiero que veamos aquí. No solamente Dios es digno de la alabanza en toda la tierra, sino que Dios es digno de alabanza por su gran misericordia. ¿Qué es lo que dice el texto? Alaben al Señor naciones todas, alábenle pueblos todos, porque grande es su misericordia para con nosotros. Aquí se nos continúa ampliando la enseñanza que nos da este salmo acerca de la naturaleza de Dios. Y justifica su llamado diciendo que debemos alabar a Dios por su gran misericordia. La misericordia de Dios es su atributo que se desprende de su amor o de su bondad y que lo lleva a no darnos lo que nosotros merecemos. Eso es la misericordia. Misericordia es no darle al otro lo que el otro merece. Dios no nos ha dado lo que nosotros merecemos. Dios nos ha dado más y mejor. Como dice Arthur Pink, hablando de la misericordia de Dios, él dice, la misericordia de Dios manifiesta su inclinación a aliviar nuestro mal, a aliviar nuestra miseria, a aliviar nuestro pecado. Dios ha sido misericordioso con nosotros, pero Él no está haciendo un planteamiento aéreo aquí. Él no está dejando esto al azar, sino que Él está diciendo que debemos hacerlo porque Dios ha tenido misericordia de nosotros, dice el texto. Grande es su misericordia para con nosotros. Me gusta como dice la Nueva Traducción Viviente, cuando en su traducción a este pasaje dice, pues Dios nos ama con un amor inagotable. Dios nos ama con un amor inagotable. ¿Y quiénes somos nosotros en este pasaje? ¿A quién está amando Dios de una manera inagotable? El versículo 1 lo dice. A todas las naciones,
a todos los pueblos, a todos los grupos de gente. Tú y yo somos ese nosotros del que habla la Biblia. Ahí. Él está diciendo, alábalo porque la misericordia de Dios ha sido grande para contigo. Si piensas por un momento en tu vida y haces un escaneo de todos tus años y mira lo último que Dios te ha permitido pasar en este tiempo, te vas a dar cuenta cuán grande ha sido la misericordia de Dios para tu vida. Y lo único, lo menor, lo menos que se nos puede pedir a nosotros es que alabemos al Señor por lo que Él ha estado haciendo. Ese amor inagotable, esa misericordia de Dios para los hombres ha estado presente desde el momento de la creación. Desde el mismo huerto del Edén, Adán y Eva pecaron, dejaron a Dios, se escondieron de Dios, pero Dios los buscó, los vistió, tuvo misericordia de ellos al hacerlos mortales. Y no solamente tuvo misericordia al hacerlos mortales, sino que tuvo misericordia al darle una promesa de redención. Cuando en el capítulo 3, versículo 15, le da una promesa de que vendrá uno que derrotará el poder del pecado y nos llevará hacia Él para siempre. Dios tuvo misericordia. A veces decimos que qué malo que Adán y Eva tuvieron que morir, pero pasamos por alto que la muerte no fue más que otra cosa, sino el regalo más precioso de la misericordia de Dios. Aquí hay mucha gente con achaques. No se rían, que comienzan a mencionar nombres. Vilma, no se esté riendo. Aquí hay mucha gente con achaques. Yo tengo muchos achaques ya. Y usted sabe lo duro que sería la eternidad, pasando trabajo con los dolores, pasando trabajo con la tristeza. Dios tuvo misericordia de Adán y Eva cuando le dijo, ustedes van a morir ahora. Pero tuvo más misericordia cuando le dijo, pero va a venir uno que va a derrotar el poder del pecado y ustedes van a resucitar para estar conmigo para siempre. Tuvo misericordia del pueblo de Israel. Cuando estaban en Egipto, dice Éxodo capítulo 3, el Señor hablando a Moisés dice, porque he escuchado el clamor de mi pueblo y he tenido misericordia de ellos. Tuvo misericordia luego en el exilio, cuando movió todas sus piezas para que ellos una vez más fueran liberados y volvieran a su tierra. Pero ¿saben qué? Ha tenido misericordia de todos nosotros, cuando sin nosotros merecerlo, mandó a su Hijo Jesucristo a la cruz del Calvario a morir por ti, a morir por mí, a perdonar nuestros pecados, para que ahora tú y yo podamos estar de cerca con Dios, para que nuestro dolor en este mundo sea pasajero, porque llegará el momento cuando Cristo venga por nosotros y en su gran misericordia viviremos con Él en toda la eternidad. Cuán grande ha sido la misericordia de Dios. ¿Qué más podemos hacer nosotros sino que alabar y bendecir su santo nombre? ¿Y sabes por qué Dios ha hecho eso? Por pura gracia. ¿Qué hemos hecho nosotros para mover a Dios? Nada. Dios ha actuado por pura gracia para nosotros, porque no hay nada fuera de Dios que lo manipule o que lo impulse. Dios ha tenido misericordia porque Él es misericordioso. Esa es su naturaleza. No hay nada que lo haga tener misericordia. Dios no tiene misericordia de ti porque eres un pecador. Dios tiene misericordia porque Él es amor, dice Juan. Dios tiene misericordia porque Pablo dijo que Él es un Padre de misericordia. Dios tiene misericordia porque, como dice el Salmo 57:10, dice, grande hasta los cielos es tu misericordia y hasta el firmamento es tu fidelidad. Cuán grande es la misericordia de Dios. Cuán grande ha sido para tu vida y por eso se nos llama a alabar su nombre. Nosotros debemos responder a su gran misericordia con una vida que le alabe. Alabarlo, mis hermanos, es lo menos
que se nos puede pedir y que nosotros podemos hacer. Yo no concibo venir a alabar al Señor y que usted llegue y se siente con la cara dura, inerte, ahí, que no lo mueve nadie. Probablemente pensando, los muchachos están desafinados. El pastor está predicando largo. El hermano no me saludó. Hermano, nosotros venimos a alabar al Señor. Pero no alabarlo hoy, sino darle un resultado de lo que ha sido nuestra vida delante de Él. Cuando usted se calla, usted lo que está es echándole tierra a la misericordia de Dios. Usted está diciendo, Dios, a mí no me importa lo que tú estás haciendo conmigo. Muévase a alabar el nombre de Dios. Cante duro. Exprese su gratitud al Señor. Porque usted está aquí. No solamente aquí en el día de hoy, sino usted despertó con vida en este mundo, porque la palabra de Dios dice que la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Dios ha tenido misericordia de usted hoy. Entonces usted tiene que alabar su nombre. A veces perdemos la oportunidad de alabar a Dios porque comenzamos a pensar en todo lo que no nos ha gustado. Y como dice el Salmo 103, comenzamos a olvidar sus beneficios. Dios está obrando en tu vida, mi hermano. Alábalos recordando sus misericordias. Diariamente Dios está dando algo para ti. Nuevas son sus misericordias cada mañana, dice su palabra. Pero mira lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 63, versículo 7. La misericordia del Señor recordaré, las alabanzas del Señor conforme a todo lo que nos ha otorgado. ¿Sabe por qué nos ha otorgado? Dice el texto, por su gran bondad hacia la casa de Israel, hacia nosotros, que les ha otorgado conforme al pecado de ellos, no, conforme a su compasión y conforme a la multitud de sus misericordias. Dios es bueno, mi hermano, y es bueno todo el tiempo porque Él es un Padre de misericordia. Tenemos que alabar al Señor. Pero no solamente eso. Si Dios ha tenido misericordia contigo, es para que tú tengas misericordia con otros también. Para que tú seas misericordioso con los demás, así como Él te ha dado misericordia a ti. Para que tú lo imites. Para que tú tengas empatía con los otros. Dios muestra su misericordia porque ha sido empático a nuestro sufrimiento. Sé empático al sufrimiento de los demás también. Sé misericordioso como Dios ha sido misericordioso contigo. Y hay una enseñanza más que quiero traer de estos dos versos que leímos hoy. Y es que Dios, nuestro Dios, es digno de la alabanza en toda la tierra. Dios es digno de alabanza en segundo lugar por su gran misericordia. Pero hay otra cosa aquí, y es que Dios es digno de alabanza por su eterna fidelidad para nosotros. Eso es lo que dice el texto. Alaben al Señor naciones todas, alaben los pueblos todos, porque grande es su misericordia para con nosotros. Y la fidelidad del Señor es eterna. Es eterna. La fidelidad de Dios es un componente esencial de su carácter. Es la base de nuestra confianza en Él. Porque esto garantiza que Dios nunca actuará de modo inconsecuente consigo mismo. La fidelidad de Dios garantiza que Dios nunca dejará de ser quien es, ni lo que es. Dios nunca dejará de ser Dios. Dios nunca dejará de ser el Todopoderoso. Dios nunca dejará de ser amor. Dios nunca dejará de tener misericordia de nosotros. Dios es eterno y la fidelidad de Dios es eterna. La fidelidad de Dios está amparada bajo la sombrilla de su inmutabilidad, es decir, del hecho de que Dios no puede cambiar. En el libro de Números, capítulo 23, versículo 19, dice un texto que nosotros conocemos bien. Nos dice que Dios no miente ni se arrepiente, porque Dios es fiel, eternamente fiel.
En el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 6, Dios hablándole al pueblo, le dice, yo no cambio, dice Dios, yo no cambio. Uno de los problemas que más daño causa a la vida del hombre y a la sociedad en la que vivimos es la infidelidad. Nosotros no somos fieles como Dios. Nosotros vivimos cambiando. Sufrimos porque vivimos cambiando. Hoy decimos ser una cosa y mañana decimos ser otra. Aún peor. Hoy decimos ser una cosa y mañana decimos ser algo todo lo contrario. Aún vaya en contra de lo que Dios ha creado. Nosotros somos infieles. Las relaciones se rompen por la infidelidad. Se rompen las relaciones paternales. Porque los padres y los hijos rompemos nuestras promesas. Y perdemos la confianza unos con otros. Se rompen los matrimonios. Porque uno de los dos, y a veces ambos, decidieron actuar con infidelidad. Se rompen las amistades y las relaciones fraternales porque no actuamos de manera leal y de manera fiel. Todo eso comenzó con Adán y Eva. Ellos decidieron dejar a Dios, ellos fueron infieles, fueron desleales a Dios, pero Dios no lo dejó a ellos. Dios mostró su amor inagotable, mostró su eterna fidelidad y en vez de abandonarnos, ¿saben lo que hizo Dios? Vino a rescatarnos. Allí Dios dio una promesa de redención que se cumplió muchos años después en el sacrificio de Cristo. Todo eso porque la fidelidad del Señor es eterna. Todo eso porque, como dice la Biblia, aunque usted y yo seamos infieles, Dios permanece fiel. Dios no puede ser infiel. Dios no puede ser infiel porque eso va en contra de su naturaleza. Dios es perfecto y la infidelidad es imperfección. Dios es santo y la infidelidad es pecado. ¿Quieren saber algo, mis hermanos? Dios es perfectamente fiel. Él nunca olvida. Dios nunca falla, nunca falta su palabra. Dios siempre ha cumplido todas sus promesas, ya sean de bendición o sean de castigo. Dios siempre cumple. Nunca viola un pacto, nunca dice una cosa queriendo decir otra, nunca pasa por alto nada. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios al que usted y yo servimos. Ese es el Dios al que usted y yo estamos llamados a alabar. Ese es el Dios que usted y yo debemos predicar a todas las naciones, a todos los pueblos, a todo grupo de gente. Dios es digno de toda la alabanza porque Dios es eternamente fiel. Eso es importante saberlo. Es importante saberlo. Porque la fidelidad de Dios debe motivar nuestra vida. La fidelidad de Dios debe motivar tus palabras, debe motivar tus acciones, debe motivar tu alabanza, debe motivar tu gratitud y sobre todo debe motivar tu amor incondicional hacia Él. Dios te ha amado de manera incondicional por su gran misericordia y por su eterna fidelidad. Y eso debe llevarte a amarlo de manera incondicional a Él. ¿Cuántas cosas no has estado atravesando en este tiempo? Pero Dios ha sido fiel. Los hombres te han abandonado, pero Dios está contigo y por ti. Dios permanece fiel. Pero es importante saberlo también. Porque en todo tu caminar en este mundo, te va a tocar atravesar situaciones difíciles. Si hay algo que los creyentes tenemos seguro, son las aflicciones. El Señor Jesús lo dijo, en el mundo tendrán aflicción. En el mundo tendrán aflicción. Pero tengan esperanza, dice el Señor. Yo tengo una gran misericordia, yo soy fiel, yo he vencido al mundo. Cuando estás atravesando situaciones difíciles, solamente la fidelidad de Dios te va a llevar a confiar en Él. Solamente saber que Dios nunca falla y que cumple todas sus promesas te lleva a confiar
en Él. Solamente la fidelidad de Dios te lleva a descansar en Él, sabiendo que aunque tú no puedes hacer nada, Dios va a obrar. Él no va a obrar cuando tú quieres, Él va a obrar cuando sea su voluntad. Él no va a obrar como tú quieres, Él va a obrar según los planes que tiene para ti. Pero sus planes son buenos porque su misericordia es grande y Él es fiel. No hay nada que te va a hacer atravesar el tiempo difícil, sino la misericordia de Dios. Me gustó algo que leí. Alguien dijo en un momento, cuando estás atravesando por situaciones difíciles y no puedes escapar a la derecha ni a la izquierda, no puedes escapar ni adelante ni hacia atrás, siempre puedes hacerlo hacia arriba. Porque hacia arriba es el camino de la fidelidad de Dios. Arriba está aquel que es digno de toda alabanza. Arriba está aquel que te ama con un amor inagotable. Siempre puedes escapar hacia arriba, porque es la fidelidad de Dios la que sostiene nuestro corazón en este mundo. Pero hay algo más, mis hermanos. Aunque tú no puedas ver con claridad en esos momentos, aunque tú no puedas conciliar la acción de Dios con el amor de Dios, saber que Dios es fiel te lleva a esperar confiado en que Dios tiene control de todo. Yo no sé lo que está pasando, Señor, pero el Señor sí sabe. Estamos atravesando situaciones duras, situaciones que han quebrantado nuestra vida. Todo está borroso adelante, pero yo sigo caminando. Y usted debe seguir caminando, porque nuestros ojos están puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y yo no sé lo que va a pasar, pero Él sabe. Yo no sé para dónde voy, pero sí sé que donde Él me va a llevar es bueno. Yo no sé lo que Él está haciendo, pero sí sé que lo que Él hace es bueno, agradable y perfecto. Entonces confiamos en Dios porque Dios es fiel. Confiamos en Dios porque de su fidelidad está nuestra esperanza. ¿Qué más puede darte esperanza en este mundo que saber que Dios es fiel? ¿Qué más? Si confías en el hombre, vas a quedar decepcionado. Si confías en el dinero se va a acabar y te vas a quedar indefenso. Si confías en todo el conocimiento que tienes, ahorita viene un amigo que se llama Alzheimer y te quedaste sin nada. Pero si confías en Dios, nadie te va a arrancar eso, ni ahora ni en la eternidad. ¿Qué mayor esperanza podemos tener que confiar en Dios? La fidelidad de Dios es nuestra esperanza, porque en la fidelidad de Dios está el perdón de nuestros pecados. La Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, ¿qué es Dios? Fiel para perdonar tus pecados. En la fidelidad de Dios está nuestra salvación. El Señor Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz, me siguen. Están en la mano de mi Padre que me las dio y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. En la fidelidad de Dios está nuestra eternidad. ¿Cómo yo sé que voy a pasar el resto de la eternidad con Dios? Porque Él lo ha prometido. Porque Él dijo que Cristo venía a este mundo para que tú y yo podamos acercarnos a Dios. Porque Él ha prometido que Él viene a buscarnos y Él es fiel y cumple su promesa. Y cuando la cosa se aprieta, agárrate de que Dios es fiel y dile, Señor, ven pronto y sácame por arriba. Sácame por arriba. No me haga atravesar el mundo, sácame por arriba y llévame. ¿Quién es Dios? ¿Y qué tenemos que saber de Dios? Que Dios es el único digno de toda alabanza. Merece toda la alabanza en esta tierra. Y la merece por su gran misericordia para nosotros. Y porque su fidelidad es eterna. Que nada arruine tu vida con Dios. Que nada cierre tu boca. Que nada cierre tu corazón. Y que tu vida sea una fuente de alabanza
a aquel que dio su vida por ti y que cumple sus promesas. Cuando el mundo y las aflicciones quieran desviar tu corazón, aférrate a las promesas de Dios. Él es grande en misericordia y perfectamente fiel.